¿Se han preguntado de dónde viene su apellido? Martínez, Sánchez, Rivera, Cuevas, Vergara e incluso Novelo y toda esa infinidad de apellidos que llegaron de algún lado. ¿O cómo es que crees que llegó tu apellido a donde está ahora? Un dato turbio que no sabías que necesitabas. Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Para explicarles esto, vayámonos al principio de los tiempos. Si nos ponemos a analizar el libro sagrado y recordamos a los personajes que aparecían en él, nos podremos dar cuenta que existen algunos que se llaman Juan, José, Jesús, Pedro, Moisés, Judas, Mateo, María. Y la lista es larguísima, pero imaginemos que no solamente habían 2 o 3 Pedros, sino que existían muchísimos más. ¿Cómo reconoceríamos a cada uno de ellos? Pues la cosa se volvía complicada porque no tenían un distintivo, o sea, algo que los caracterice. Por ejemplo, cuando pasan lista en la escuela y solo dicen un nombre, seguro 2 o 3 niños dirán presente, o preguntarán ¿cuál de todos? Así que en esa época supongo que debió de ser más fácil reconocerlos por algo que los representara, ya que por ejemplo si pensamos en Judas Iscariote, Juan el Bautista o Santiago el Menor, podemos darnos cuenta que eran sobrenombres, quizá para reconocerlos por algo que hacían o para que la gente entendiera que se trataba de ellos, porque por ejemplo Juan el Bautista bautizaba gente, Santiago el Menor era el más joven y Judas Iscariote podría significar que nació en Queriot y no en Galilea, y por esa razón le decían así. No sé, échenle coco ustedes. También estaba Simón el Cananeo, que nació en Caná, y otros como Andrés, el hermano de Pedro, o Santiago, hijo de Zebedeo. Así ya los reconocían a ellos. Con el paso del tiempo las comunidades se poblaban más y por lo tanto surgían muchísimo más personas con nombres iguales y la problemática crecía cada vez más. ¿Cómo es que se iban a diferenciar unos a otros si tenían el mismo nombre? Imaginen esto, si le decían llévale tal cosa a José, sería un problema saber cuál José de todo el pueblo. Entonces, para distinguirlo, empezó a surgir el José de Nazaret, y si había algún Juan que vivía por el valle, era Juan del Valle, o si había un Juan que vivía en el monte, Juan del Monte, y de esa manera era más sencillo saber de quién se trataba y tener un distintivo o algo que los pudiera diferenciar unos a otros. ¿Ya me cachan? Entonces, con el paso del tiempo, esos sobrenombres se fueron de generación en generación y por lo tanto se fueron adaptando, y a eso se le llama apellidos toponímicos, lo que quiere decir que son derivados del nombre de un lugar. En esta misma categoría se encuentran los apellidos como Rivera, Peña, Costa, Arroyo, Canales, Cueva, Prado, Burgos, Ávila, Toledo, Madrid, Francia, León, Figueroa, entre muchísimos otros que provienen de algún sitio o también de alguna ciudad. Pero amigos, esto aún no acaba. Seguro tienes la duda de si tu apellido aparece en la lista. Pues si te apellidas Manzanero, Espinosa, Cordero o Flores, es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviera que ver con la flora o la fauna. Quizá Cordero era porque criaba corderos, Manzanero porque cosechaba manzanas, Espinosa porque tenían algún cultivo de plantas con espinas o una finca de ganado, no sé. El punto es que de ahí salió el sobrenombre que terminó convirtiéndose en su apellido. Ahora que si no encuentras de dónde proviene el tuyo, tal vez es porque se originó en alguna peculiaridad arquitectónica, ya que si tu antepasado vivía cerca de una iglesia, de alguna torre, fuente o palacio, le ponían ese sobrenombre, y así es como con el paso del tiempo llegó a ti, que ya no vives en algún palacio, cerca de una fuente o una iglesia. Ahora, otra manera de crear apellidos era por su característica física, como por ejemplo, delgado, barriga, rubio, moreno, chaparro y etcétera. Y esta característica es lo que con el paso del tiempo te dio ese apellido que tienes. Ahora, si tienes un apellido como Martínez, Sánchez, González, Pérez o Rodríguez, que tienen la terminación Z, es porque esta terminación significa hijo de. Por lo tanto, si el apellido es Rodríguez, es porque era hijo de un Rodrigo. Martínez porque era hijo de un Martín. González, hijo de un Gonzalo. Benítez de un Benito. Y Domínguez de Domingo. Y así sucesivamente. Y eso mismo ocurre con otros idiomas en otras partes del mundo. Como por ejemplo, Johnson termina con son. Y en inglés eso significa hijo. Entonces, este apellido prácticamente es hijo de John. Y así como esos apellidos en inglés, hay muchísimos otros que siguen la misma línea. Así que si vives en Latinoamérica y tienes alguno de estos apellidos, quiere decir que a lo mejor, tal vez tuviste un antepasado gringo. Pero esperen, así como hay apellidos que ya están castellanizados, existen otros que aún mantienen la esencia de dónde provienen, como los apellidos mayas. Seguramente en alguna parte del mundo habrán escuchado el apellido Zip, que en maya significa escribir o pintar. Quizá algún antepasado de ellos era pintor o escritor. No sé ustedes, pero todo esto que les estoy contando se me hace bastante interesante. Y créanme que la primera vez que surgió la idea de este video era porque nos preguntamos todo y un día de la nada dijimos, ¿por qué me apellido Novelo? ¿Por qué me apellido Martínez? Y de ahí dijimos, hay que investigar acerca de esto. Y bueno, aquí está lo que investigamos. Eso sí, no hay nada certero, o sea, no hay un documento oficial que diga que como se los estoy contando, es así, pero es bastante probable que así se hayan inventado. ¿O qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente haya sido así? O si tienen alguna otra idea, también pónganmela por aquí. Y también si quieren me pueden contar cuál es su apellido. Igual y si hay alguno que no le encontramos respuesta, por aquí todos ayudamos a buscarle. Pero bueno, este es un dato curioso, un dato turbio y un dato chido. Mi nombre es Daniel Novelo.